Hola, soy Henry Carvajal. Me encuentro aquí en el Parque de Guayamilpas, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, haciendo mi primera caminata. Y justamente hoy estoy haciendo una reflexión que quiero compartir contigo, y es acerca de que por qué nosotros dejamos de hacer las cosas que nos prometemos hacer o nos ponemos como meta antes que finalice un año. Y muchas de ellas tienen que ver con hacer el ejercicio físico, de perder peso, de comenzar un negocio nuevo, de comenzar una relación o de resolver algún tipo de problema que en ese año que ha pasado tuvimos o que dejamos sin resolver. O incluso ese sueño de viajar a una ciudad de nuestro propio país internamente, o irme a una playa con mis hijos, o irme a un lugar del exterior, o comenzar a abrir una cuenta de ahorros. En fin, tantas cosas que nos proponemos al final de cada año y que justamente pues muchas de ellas se quedan a mitad del camino en el siguiente año. Y como decía alguien en cierta ocasión, muchas veces decimos que comenzamos a vivir un año más, un año nuevo, y ocurre que lo que hacemos es seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los años que hemos estado viviendo de la misma manera. La pregunta es, ¿por qué esto me pasa a mí? Y probablemente también te puede estar ocurriendo a ti o te haya pasado a ti, y espero que esta reflexión pueda ser de tu ayuda. En lo personal, me viene a mi mente que el problema que tenemos nosotros los latinos es en relación a la disciplina. Normalmente hemos sido educados y enseñados sin este parámetro de la disciplina, de el no terminar las cosas. Hoy empiezo y a mitad de camino no concluyo, comienzo otra cosa. Y así pues nuestra vida se ha ido desarrollando a lo largo del camino, como suelo yo mencionar. Y esta falta de disciplina definitivamente pues es lo que nos lleva igualmente a no poder cumplir o no cumplirnos a nosotros mismos cuando estamos en este proceso. Así que definitivamente pues para mí tiene que ver con la disciplina. Y obviamente pues hay otro rasgo, otra variable, y es la variable del hábito. Muchas veces nosotros tenemos tantos hábitos en nuestras vidas que nos alejan de nuestras metas y nos alejan de nuestros sueños. Y cuando queremos incorporar un hábito más a nuestra vida, muchas veces hemos escuchado a grandes maestros decirnos que un hábito se construye a los 21 días, pero muchas veces no llegamos ni siquiera a la mitad, porque por falta precisamente de esa disciplina de la cual nosotros no estamos revestidos. Y no voy a generalizar, voy a incluirme a mi persona y voy a incluir a otro gran número, aunque yo sé que no todos los latinos son de esa forma, pero es una reflexión mía que la quiero compartir. Si tú te identificas con ella, bien; si no, aplaudo por ti y te felicito de que eres de los pocos o de los muchos que realmente tienes este tipo de comportamiento en tu vida. Pero continuando en este sentido acerca del hábito, es otra de las cosas que definitivamente nos falta incorporar. Y la tercera, obviamente, pues nos va a llevar como conclusión o como resultante el no tener constancia. Y si en este aspecto, que es algo que nos beneficia para nuestra salud, que es algo tangible, que es algo que definitivamente, como solemos escuchar, nos va a proporcionar un bienestar, nos va a proporcionar un estado de ánimo con mucho más condiciones para poder hacer cualquier otro tipo de cosa, no lo hacemos. Imaginémonos por un instante de aquellas cosas que ni siquiera nosotros la hemos podido experimentar, como es el tener algún tipo de resultado que definitivamente hayamos logrado en cualquier aspecto de nuestras vidas, llámese de negocio, llámese de familia, llámese de relaciones personales. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se nos presenta la primera adversidad, el primer obstáculo, pues nos detenemos. Y ahí pues ocurre lo que acabo de mencionar. Ya no concluimos, ya nos autoengañamos y decimos pues que otras cosas son más importantes y cambiamos de ruta. Así que
Si estás en las mismas condiciones mías, fíjate que me siento fatigado, he estado 1 hora caminando, pero significa que no estoy, como se dice, a tono, no estoy así en buenas condiciones, porque precisamente pues he dejado de hacerlo. Pero espero que al compartir contigo este tipo de reflexión y yo poderme escuchar con mi propia voz decir estas cosas, para mí en primer lugar y para ti al compartirlas, puedan convertirse definitivamente en un bastión, en un ancla que me puedan ayudar para continuar en estas 3 áreas importantes de mi vida, que es definitivamente tener disciplina en todo lo que me proponga, tener el hábito necesario para que la consecuencia y el resultado de todo ello pueda llevarme así a tener constancia y alcanzar la meta personal propuesta o las metas de negocios que yo me haya trazado. Me cansé, muy cansado, pero quiero que sepas, tienes que insistir hasta que lo logres. Así que si has declinado en tu intento por cumplir tus metas, has declinado o has postergado el no tener el resultado porque has fallado muchas veces, te digo, inténtalo, porque definitivamente ya voy por más de los días que te imaginas. Así que ánimo y hacia tu meta. Éxito. Chao. Y tú te preguntarás y dirás, bueno, Henry, ¿y cómo resuelvo esa situación de la disciplina, la constancia y el hábito? Bueno, lo primero que yo me lo dije es que no debo de permitirme que la frustración me derrote, ni tantas veces que lo haya intentado y que no lo haya cumplido. Entonces, para mí lo importante es insistir y nunca desistir hasta que logremos convertir ese hábito y esa disciplina hacia nuestras vidas, de que necesitamos y requerimos hacer el ejercicio físico, cumplir nuestras metas, hacer todo el esfuerzo que sea necesario hacer para poder así llegar el momento en que tanto con el hábito creado y junto con la disciplina desarrollada en nuestras vidas podamos obviamente tener esa constancia de no parar hasta que no hayamos alcanzado esa meta que nos hemos propuesto. Eso es lo que comparto contigo. Cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene sus propias realidades, y lo que te digo en este momento es adáptala a tu propia necesidad, adáptala a tu propia vida, y eso es lo que te va a ayudar definitivamente contigo. Espero que si te gusta, regálame un like. Y realmente te agradezco tus comentarios que puedas hacerme en el canal, y al mismo tiempo que te suscribas y que lo puedas compartir si conoces a otras personas que necesitan de este tipo de reflexión. Muchas gracias, que Dios bendiga tu vida en este año 2018, igual que a la mía, y que podamos alcanzar todos esos sueños, todas esas metas que nos hemos propuesto. Dios te bendiga. Hasta la próxima.